Tiene la misión de fortalecer las competencias y capacidades de los estados y las instituciones mediante el recurso humano, la modernización de las entidades públicas y el apoyo a la integración centroamericana, desarrollando espacios como estos de reflexión y análisis para formar conocimiento. Con este propósito, les damos la más cordial bienvenida al webinar Democracia Electoral rumbo a las elecciones 2024, organizado por el ICAP en colaboración con la Fiscalía General Electoral y el National Democratic Institute. Este evento tiene como objetivo proporcionar una visión actualizada de los fundamentos, procedimientos y obstáculos inherentes a la democracia electoral, cultivando el entendimiento ciudadano, impulsando una participación informada y consolidando la integridad en los procesos electorales, especialmente en este momento crucial previo a las elecciones del 2024. Durante este diálogo abordaremos temas fundamentales como la democracia electoral en América Central, la transparencia electoral, los estándares globales de democracia, las buenas prácticas internacionales, así como también los delitos, contravenciones y faltas electorales. Contaremos con la participación de distinguidos ponentes como el señor Eduardo Núñez, que es el director del National Democratic Institute, el señor Mario Mitre, asesor senior de programas electorales del National Democratic Institute, y la señora Carolet García, abogada de la Fiscalía General Electoral de Panamá, cuyas experiencias enriquecerán nuestro evento. Queremos que este espacio sea participativo, por lo que al finalizar las intervenciones de nuestros ponentes, abriremos una ronda de preguntas para que nuestra audiencia pueda interactuar y profundizar en los temas tratados. Si tiene alguna pregunta para nuestros ponentes, por favor colocarla en el espacio de Q&A o de preguntas y respuestas, indicando su nombre, a quien va dirigida la pregunta y la pregunta correspondiente. Desde la Oficina Regional del ICAP en Panamá nos comprometemos a empoderar a los ciudadanos, fortalecer la democracia y construir un futuro más justo y equitativo para todos. Nuestra primera ponencia está a cargo del magíster Eduardo Núñez Vargas. Él es politólogo de la Universidad de Costa Rica y actualmente está realizando un doctorado en gestión pública y ciencias empresariales en el ICAP, así que es uno de nuestros estudiantes. Tiene una amplia experiencia en asistencia técnica electoral, consultoría para diversas organizaciones internacionales y coordinación de programas relacionados con la democracia y la participación política en América Latina. Actualmente se desempeña como director residente del National Democratic Institute para Asuntos Internacionales en Guatemala y director del programa regional de NDI para Centroamérica. Además, fue presidente de la Asociación de Costa Rica Íntegra y capítulo de Transparencia Internacional en el país entre el 2013 y 2019. Eduardo, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchísimas gracias, Pablo. Un placer compartir con ustedes la tarde de hoy ya sobre un tema de primera importancia en el actual ciclo electoral centroamericano, en donde ya hemos pasado por las elecciones en varios de nuestros países y estamos en las vísperas justo de la elección panameña de inicios del mes de mayo. Voy a compartir una presentación sobre el, el concepto y el estado de la democracia electoral en Centroamérica, en donde van a haber algunas referencias más bien centradas en tendencias de carácter regional, más que en especificidades de cada uno de los países, aunque por supuesto podemos profundizar en su momento si hay interés en uno u otro de los casos de estudio. Bien, básicamente organizo la exposición en tres partes. Voy a tratar de ser muy ejecutivo para que tengamos oportunidad de conversar. Un marco de referencia para delimitar conceptualmente democracia e integridad electoral, que son como los dos grandes referentes teóricos de la época en este momento a la hora de hablar de elecciones. Una identificación de las principales tendencias de lo que vemos recientemente en materia de la evolución de las elecciones y los sistemas de partidos políticos. Elecciones, sistemas electorales y sistemas de partidos políticos en Centroamérica. Y luego una perspectiva más centrada en desafíos, donde estamos viendo las áreas que merecen particular atención en términos también de tendencias de alcance regional. Bien, cuando hablamos de integridad electoral,
perdón, de democracia electoral, básicamente de lo que estamos hablando es del conjunto de principios, ¿sí? Que organizan fundamentalmente la forma en que la gente participa de los procesos de toma de decisiones y participa de los procesos de elección de sus gobernantes. Eh, es un enfoque más bien delimitado o minimalista, para llamarlo de alguna manera, de la democracia, que contrasta con este enfoque que se ha puesto de moda en buena parte de la región, que tiene que ver con la idea de una democracia que produce resultados en ámbitos de política y servicios públicos sustantivos. Aquí vamos más bien a procedimientos. Referimos a la democracia como un sistema político. Al decir de Gerardo Monk, el politólogo argentino, radicado en los Estados Unidos, básicamente nos circunscribíamos en la democracia, digamos, en los problemas de la democracia y no los problemas sobre los cuales la democracia debe de brindar resultados. O sea, tiene que ver más con el diseño y funcionamiento de los procedimientos para la selección de cargos, ¿verdad?, de representación popular, pero también tiene que ver con la forma en que se toman las decisiones a la hora de ejercer el poder. Cuando medimos la democracia electoral en términos generales, se habla de una serie de variables como el sufragio, las condiciones de integridad del sufragio, los cargos electos, la libertad de asociación, la libertad de expresión, etcétera. Hay una serie de elementos que son los que se valoran para tratar de hacer un juicio comprensivo de si la democracia electoral goza de una buena salud o no, y cuál tipo de desafíos la democracia electoral enfrenta. De la misma manera, muy cercano con esto, en los últimos años, los debates sobre la calidad de las elecciones y los desafíos de las elecciones han venido evolucionando. Pasamos de la idea de elecciones libres, periódicas y justas, aquella expresión en inglés, fair and free elections, que fue como la primera generación de preocupaciones, a una segunda generación de preocupaciones que estuvo centrada en los temas de transparencia, equidad y competitividad, para entrar ahora en una tercera, digamos, generación de preocupaciones sobre la integridad y las elecciones, que tiene que ver con este concepto de integridad, que refiere básicamente a las buenas prácticas que realiza un régimen democrático para llevar a cabo un proceso electoral. Es decir, es un postulado básicamente de alcance ético que coloca la confianza pública en el centro del proceso. Por eso importa ya no solo el resultado o la claridad del resultado, sino abrir la caja negra del proceso de administración e impartición de justicia electoral para ver cómo se toman esas decisiones, es decir, transparentar el proceso de administración y el proceso enfocado a la resolución de las disputas electorales. Básicamente se basa, como verán ustedes, en tres grandes criterios: la aplicación de estándares internacionales claramente establecidos, algo sobre lo cual mi colega Mario Mitre podrá profundizar, a la aplicación del principio de universalidad y la aplicación del principio de integración. El primero refiere al reconocimiento de que todos los ciudadanos, independientemente de su condición, deben tener el derecho de ejercicio digamos, de sus derechos políticos, valga la redundancia. Y el principio de integración refiere a entender que ya no solo importa la jornada electoral o el día de la votación, sino que requiere una mirada sistémica sobre el ciclo electoral o el proceso electoral en su conjunto. A partir de estos dos referentes, la democracia electoral, como, digamos, en su dimensión más restringida, como el conjunto de procesos, procedimientos que permiten, digamos, la efectiva selección de cargos de representación popular y el ejercicio de los derechos políticos, y la idea de integridad electoral a partir de esta serie de postulados o elementos básicos que debe reunir una elección para ser íntegra, es que se puede hacer un repaso de lo que hemos visto en los últimos 5 años, para hacerlo más corto, en América Central. Y aquí entonces es donde yo quisiera referirme básicamente a 9 tendencias que me parece que son relevantes de tomar en cuenta. Primero, las buenas noticias. Tenemos un notable grado de regularidad electoral. En el lenguaje de un buen amigo y reconocido analista internacional radicado en Panamá, don Daniel Sobato, la rutinización de las elecciones. Básicamente es la idea de que las elecciones se siguen realizando de manera regular y los calendarios electorales se están cumpliendo de una manera notablemente precisa.
Pero esa regularidad electoral contrasta con ciertos signos de alerta que tenemos que poner atención. Primero, la reaparición del discurso del fraude electoral, más que la idea del fraude basada en la evidencia de alteración de reglas o de resultados electorales de manera explícita, la idea del fraude como estrategia electoral, es decir, el uso del discurso del fraude como una estrategia para desacreditar la posibilidad del triunfo o la efectividad del triunfo del adversario. Una segunda alerta importante tiene que ver con la judicialización de las elecciones y las reformas a las reglas en las cuales las elecciones se realizan. Hay un creciente uso de recursos judiciales para modificar ya sea las reglas del régimen electoral o alterar las condiciones de la competencia en cuanto al tipo de competidor que es apto. Lo que acabamos de ver en las elecciones guatemaltecas de junio y agosto del año pasado apunta fundamentalmente a eso, la exclusión de 4 competidores principales. Es decir, encontramos el uso de recursos judiciales como un mecanismo, digamos, de alteración de las condiciones de la competencia. Eso incluye el uso de procesos de investigación criminal y el manejo de casos de corrupción como una oportunidad política o una estrategia para favorecer o no, para favorecer o afectar determinadas candidaturas o determinadas organizaciones políticas. Entonces, esa rutinización de las elecciones o esa regularidad de las elecciones se ve además desafiada, para llamarlo de alguna manera, por algunos elementos que son relativamente de una gran relevancia para entender la integridad de la elección. Uno, si hay condiciones de equidad digamos, en el acceso al financiamiento político, en el acceso a los medios de comunicación, y si hay una regulación suficientemente robusta sobre el uso y eventual abuso de los recursos del Estado en las campañas electorales. Somos testigos también de un fuerte y en algunos contextos ilegal protagonismo de las presidencias de la República a la hora de tratar de influir en los cursos de las campañas electorales, particularmente en algunos países en donde la reelección no estaba originalmente establecida. Falta de transparencia en materia de financiamiento político, falta de independencia o creciente afectación de la independencia de los organismos electorales, sea de carácter unicameral o bicameral, como tenemos el menú en América Central, y por supuesto el desafío de la creciente influencia de las redes ilícitas en la política y las campañas. Es decir, la buena noticia, notable regularidad, la buena noticia en términos generales una aceptación de los resultados electorales, lo que ha permitido la alternancia y la sucesión en el poder, con excepción reciente de Guatemala, en donde todavía hay actores que en la contienda electoral del año pasado mantienen la objeción al resultado e incluso se mantienen procesos judiciales abiertos en torno a la objeción del resultado. Una segunda tendencia importante es que notamos una notable heterogeneidad política y alternancia en el poder. Se constata que hay en general aceptación de resultados, hay una aceptación de los ciclos constitucionalmente establecidos y pareciera evidente que hay un aumento de las capacidades de las autoridades electorales para garantizar elecciones razonablemente efectivas. No obstante, existe una creciente diversidad en cuanto a los partidos que ganan las elecciones, generándose olas de una u otra orientación ideológica, pero con una notable pluralidad, con la excepción parcial de lo que estamos viendo en El Salvador posterior al año 2019. Y luego, por supuesto, la irrupción de narrativas o planteamientos que se autodefinen como posideológicos, es decir, que ya no se definen en el viejo eje político de izquierdas y derechas, sino que más bien se busca irrumpir un nuevo eje político de nuevo viejo, una nueva política, vieja política, tratando de generar un tipo diferente de contraste, no basado en los viejos ejes que explicaban la política centroamericana. Hay un balance entre continuidad y alternancia en los gobiernos, como hemos visto en los últimos 5 años. La clara sanción a los oficialismos que vimos en el caso de Costa Rica, de Guatemala y de Honduras en los últimos ciclos electorales contrasta con la continuidad de los regímenes de Nicaragua y El Salvador, en donde tanto el presidente Ortega como el presidente Bukele consiguieron reelecciones consecutivas en diferentes condiciones normativas o derivado de diferentes condiciones de carácter judicial. Esa alternancia y la irrupción de nuevos partidos ha hecho que el fenómeno del balotaje o las segundas vueltas presidenciales sigan jugando un papel relevante
en varios de nuestros países, el caso costarricense, el caso guatemalteco, ¿verdad? Son los casos más recientes. La excepción reciente, nuevamente, el caso salvadoreño, en donde el presidente Bukele se reelige en primera ronda presidencial con una mayoría sustantiva de votos. En materia de reelección, vemos que reaparece el fenómeno de la reelección, pero no derivado de reformas normativas acordadas en los congresos, sino derivado de decisiones judiciales establecidas por las Cortes Supremas o jurisdicciones electorales específicas. Es decir, la reelección para el caso costarricense, que fue la primera, fue una decisión de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La reelección en su oportunidad de Juan Orlando Hernández fue una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. La reelección del presidente Bukele es hija de una decisión de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia. O sea, tenemos un fenómeno de reelección derivada fundamentalmente de decisiones de alcance judicial más que de deliberaciones políticas en el marco de los parlamentos o de procesos formales de reforma constitucional y electoral. En materia de participación electoral tenemos una gran diversidad en los grados de asistencia a las urnas o de asistencia en materia de votación. Tenemos países con grados menores de participación electoral, como el caso de El Salvador, que supera apenas el 50%, que contrasta con otros países con grados más altos de participación en la región SICA, como pueden ser los casos dominicano o panameño en las elecciones precedentes. El caso más notable de deterioro de la participación electoral en la perspectiva regional centroamericana en los últimos años es el caso costarricense, que es el país en donde las últimas 4 elecciones ha venido cayendo sistemáticamente los niveles de asistencia a las urnas de los y las costarricenses. La relación de las elecciones con la gobernabilidad es otra variable que resulta particularmente importante para la democracia electoral. Vemos que hay un acentuado proceso de diversificación del voto. Eso tiene que ver fundamentalmente con la aparición de nuevas fuerzas políticas y coaliciones emergentes, que a la vez conviven con viejas opciones políticas o los llamados partidos políticos institucionalizados que hicieron o que vieron la transición a las democracias en buena parte de nuestros países, que en términos generales han venido perdiendo base electoral y base política sustantiva. O sea, han venido perdiendo sustantivamente su capacidad de ganar elecciones. Nuevamente hay casos críticos, como el caso del Partido de Liberación Nacional o la Unidad Social Cristiana en Costa Rica, el Partido Liberal en Honduras, ¿verdad? La desaparición de los partidos históricos que hicieron a la transición a la democracia en el caso guatemalteco, como la Democracia Cristiana, el Movimiento de Liberación Nacional o el Partido Revolucionario, etcétera. La división de los partidos dominicanos, el caso del PRD, que da luz al PRM, el caso del PLD, que da luz a Fuerza del Pueblo, me explico, hay un proceso de debilitamiento de los partidos históricos y una multiplicación de nuevas organizaciones políticas, algo a lo que me voy a referir con más detalle ahorita. Eso genera gobiernos con niveles de gobernabilidad formal diferenciados. Tenemos en general gobiernos de minoría legislativa. En Costa Rica tenemos gobierno de minoría legislativa en Guatemala, incluso terceras minorías legislativas en ambos casos. Tenemos gobiernos de mayoría sustantiva para el caso salvadoreño y para el caso nicaragüense de manera unilateral por el partido en el poder, o gobiernos con coaliciones de mayoría legislativa en el caso hondureño. En materia, una tendencia sumamente importante que es la adoptada es lo que yo llamaría la reconfiguración de los sistemas de partidos políticos en la región. Y aquí yo podría decir que es un fenómeno de alcance latinoamericano y caribeño y no solo centroamericano. Tenemos una clarísima tendencia a la reconfiguración de los sistemas de partidos, derivado, como decía, de un aumento del número de partidos, un mayor nivel de fragmentación en los sistemas de partidos, emergencia de partidos electoralmente competitivos, pero con débil institucionalidad en términos de permanencia, reajuste de los pesos electorales de los partidos históricos y una notable variabilidad o modificación en las posiciones de los partidos tradicionales en el espectro ideológico que explicaba la política centroamericana en su conjunto. Hay elementos de incertidumbre que son preguntas para el debate. ¿Son estos nuevos partidos y sus bases electorales modificaciones estables de preferencias electorales o más bien muestran coyunturas anímicas de alta volatilidad en el ánimo de los votantes? ¿Son los líderes políticos de estos nuevos partidos
líderes que representan proyectos institucionales o son partidos y líderes que tienen un fuerte tinte personalista al tenor de la evolución de las campañas y la política partidista en este contexto de digitalización de la política. Están los marcos normativos e institucionales que regulan los sistemas de partidos y de elecciones preparados para funcionar en sistemas mucho más complejos e inestables o volátiles. ¿Cuentan los viejos y los nuevos partidos con la visión y herramientas necesarias para construir marcos de gobernabilidad? Venimos de modelos presidencialistas donde cada vez necesitamos más coaliciones, a pesar de que el modelo presidencialista no es natural, digamos, a la idea de generar coaliciones. Y esa clara tendencia a la reconfiguración lo vemos en todos los países del istmo. En Panamá con un sistema pluripartidista moderado, pero con la figura de candidaturas independientes. En Costa Rica con un sistema muy fragmentado. En la última elección 25 partidos compitieron para la presidencia de la República. 19 de ellos no superaron el 1 o 2%, lo cual habla de una fragmentación formal. Nicaragua con un modelo de partido hegemónico y de cancelación de los actores de la oposición. Honduras con una tendencia de fragmentación moderada del sistema y declinamiento parcial de los partidos históricos. El Salvador en transición a un sistema de partido hegemónico con alta personalización de la política. Y Guatemala, que sigue siendo el sistema más fragmentado de partidos políticos en Centroamérica, como lo ha sido a lo largo de los últimos 30 años en su conjunto. Y la novena tendencia, para ir cerrando, es sin lugar a dudas la que tiene que ver con, el desafío de la equidad de género. Si bien hay algunos países que han ido logrando cerrar la brecha de acceso de las mujeres a cargos de representación popular, cuando lo vemos fundamentalmente en el ámbito de los congresos, fundamentalmente en los casos de Nicaragua y de Costa Rica, en términos generales sigue siendo deficitario. Y en términos de perspectiva comparada, Centroamérica todavía tiene uno de los pocos países que carecen de mecanismos de acción afirmativa claramente establecidos, que es el caso de Guatemala. Una nota interesante es que el país con mayor grado de paridad en el acceso a mujeres a nivel parlamentario, que es Nicaragua, como ustedes conocen, ha enfrentado al menos, ha sido factor de controversia en términos de si eso es hijo de una evolución natural del sistema democrático o responde a otro tipo de patrones de decisión política del régimen en el poder. Eso me lleva entonces a decir que tenemos que poner foco en los desafíos que enfrentan las elecciones y la democracia electoral en su conjunto. Y para resumir, entonces yo diría desafíos endógenos. Primero, la reapertura del debate sobre la confianza en las elecciones, lesionada por las narrativas de fraude, por las alteraciones en las normas electorales y por la evidente pérdida de autonomía de algunos de los organismos electorales en el mismo centroamericano. Judicialización indebida de los procesos electorales para afectar el registro de partidos candidatos y para objetar resultados electorales. Fragmentación de los sistemas de partidos que apunta claramente a un fenómeno de desinstitucionalización de los sistemas de partidos. Demanda de transparencia en los procesos internos de preparación de las elecciones y de la relación particularmente entre dinero y política, particularmente a partir de la irrupción del crimen organizado en las campañas y en los sistemas de partidos políticos. Superación de la brecha de género existente que genera problemas de equidad y competitividad entre hombres y mujeres. No competimos desde pisos similares, competimos desde distancias diferentes y con reglas relativamente diferentes. Y prevención y reducción de los factores de inequidad, fundamentalmente a partir de cómo garantizar condiciones de acceso a los recursos de financiamiento y de acceso a medios en las contiendas electorales. Y factores exógenos que tenemos que dejar ahí como lucecitas, yo no diría amarillas, desgraciadamente ya rojas. El primero, creciente influencia y control del crimen organizado sobre territorios y áreas funcionales de los aparatos del Estado. Segundo, la creciente distorsión de estructuras complejas de corrupción sobre la política y sus instituciones fundamentales y su efecto brutal sobre la confianza en las elecciones, los sistemas de partidos y los gobiernos. Tercero, los efectos de la desinformación como fenómeno general, pero particularmente como una estrategia electoral que se ve acentuada como resultado de los efectos de la digitalización sobre la política y las elecciones. Este fenómeno global de desintermediación que estamos viviendo a nivel mundial. La recuperación de la política como espacio natural para construir acuerdos en contraposición con el camino judicial que estamos siguiendo en muchos de nuestros países y cómo gestionamos la polarización política y social inducida
que afecta las condiciones para la realización de las elecciones, convierte las elecciones en motivo de controversia y somete a los organismos electorales a mecanismos extraordinarios de presión y desafíos extraordinarios de gestión electoral en los contextos políticos vigentes. Eso es lo que quería compartir con ustedes la tarde de hoy. Espero que podamos luego, como decía, intercambiar tanto con mis colegas en el panel como con los y las participantes. Muchas gracias, Fallon. Cambio y te devuelvo la palabra. Muchas gracias, Eduardo, por tu valiosa ponencia sobre democracia electoral en América Central. Definitivamente creo que tu análisis nos ha proporcionado una comprensión más profunda de los desafíos y tendencias en los procesos electorales de la región. Además, nos ha podido brindar también una oportunidad para reflexionar sobre la importancia de la integridad electoral y los cambios que se deben hacer hacia una mayor transparencia y participación ciudadana. Creo que estos puntos o estos insights son especialmente relevantes para Panamá rumbo a las elecciones 2024, ya que nos van a ayudar a identificar áreas claves de mejora y fortalecer nuestros sistemas democráticos. Una vez más, gracias, Eduardo, por compartir tu expertise con nosotros. Les recuerdo a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas colocando su nombre, a quién va dirigida su pregunta y su respectiva pregunta. Ahora procedemos a la exposición de nuestro segundo ponente. La misma será realizada por el magíster Mario Mitre. Es asesor senior en el National Democratic Institute, donde desde el 2005 ha trabajado en la promoción y protección de la integridad de los procesos electorales en todo el mundo. Ha liderado la observación de elecciones y la investigación sobre barreras para la participación ciudadana, además de construir estrategias globales para el NDI, con sede en Washington. Ha trabajado en Colombia, Myanmar y Ucrania. Mario es ingeniero en sistemas computacionales del Tecnológico de Monterrey en México y tiene una maestría en asuntos internacionales de la Universidad de Columbia en Nueva York. Mario, muchas gracias por acompañarnos. Te cedo la palabra. Muchas gracias, Palón. Y es un placer estar aquí con todas y todos ustedes. ¿Ven mi pantalla? Sí. Sí, la Sí, vemos. correcto. Muchas gracias. Un poco ampliando el tema de Eduardo y construyendo en algunas de las ideas que presentó, quería presentar un poquito sobre cuál es la democracia, cómo se ve la democracia electoral en una perspectiva global, cuáles son los valores y los fundamentos en los que se enfocan organizaciones como NDI, como grupos de observación ciudadana, grupos de observación internacional. Y básicamente, espérame, un segundo. Creo que te estoy compartiendo la equivocada. Básicamente, cuando hablamos de la integridad electoral, estamos conceptualmente ponemos esto en perspectiva de 4 diferentes ejes. Uno, mil disculpas. Ya. Y de nuevo, esto está simplificando un poco las ideas, pero como dice Eduardo, es para aclarar y simplificar las cosas y para ser un poco más ejecutivos. Entonces, ¿cuáles son los estándares que vemos a nivel global? Uno es la inclusión, asegurarnos de que el proceso electoral sea incluyente de todas las ciudadanas y todos los ciudadanos, de todas las fuerzas políticas, que el proceso sea transparente. Obviamente queremos que haya un grado de visibilización de lo que se está haciendo, cuáles son los aciertos y las fallas del proceso, que haya una responsabilidad y rendición de cuenta por parte del ente electoral y de los actores políticos, y que haya un ambiente de seguridad y una ausencia de violencia electoral. Como decía Eduardo, creo que cuando empezamos a hacer este trabajo, la idea de integridad electoral era muy angosta. Básicamente era, la gente puede ir a votar, pueden elegir a sus representantes y se acabó el rol de los ciudadanos y las ciudadanas.
Y en ese aspecto, cada uno de estos ejes era muy acotado. En este momento estamos tomando una visión mucho más amplia de qué significa tener una elección incluyente o con inclusión. Obviamente estamos hablando de que haya inclusión de sexo e identidad de género. Como Eduardo dijo, en la región, y yo creo que a nivel mundial todavía tenemos un déficit bastante claro en cuanto a la representación de las mujeres en la política y en las elecciones, que haya una inclusión en cuestión de edad, que los jóvenes estén representados, pero que también gentes de la tercera edad, adultos mayores, tengan la oportunidad no tengan barrera para participar. ¿Cuál es la ubicación geográfica? Muchas veces nos enfocamos en qué está pasando en las ciudades y no necesariamente cuáles son las barreras que pueden estar enfocando o afectando a votantes que estén en áreas más rurales. Pertenencia etnolingüística, esto por ejemplo en Guatemala estábamos viendo que no hay realmente mecanismos para promover o para facilitar la votación por parte de grupos étnicos o personas que pertenezcan a grupos étnicos que no hablen fluidamente el español. Eh, Personas que estén en situación de discapacidad, o que tengan un grado de analfabetismo, por ejemplo, que no puedan tener acceso directo a información sobre las elecciones, e inclusión de preferencia ideológica, y asegurarnos de que todas estas opciones ideológicas de las que hablaba Eduardo tengan cabida en el proceso, que no haya nadie que sea excluido, ¿no? Pero cuando estamos hablando de inclusión, no solamente como votantes, es asegurarnos de que todos estos grupos tengan la oportunidad de votar, de ser candidatos o candidatas, de hacer activismo político, participar en la administración electoral. Como decía Eduardo, no solamente el ir a votar y participar en campañas, sino ser parte de esa toma de decisiones antes del proceso electoral, desde cuál es el sistema electoral, cuáles son las decisiones que se tienen que tomar para tener un mejor modelo, este, después de las elecciones, cuál es el papel de las ciudadanas y los ciudadanos para participar en los procesos políticos en sus comunidades y a nivel nacional. Y por último, tener un espacio para tener una observación electoral ciudadana y veeduría ciudadana. De nuevo, no solamente ver a los ciudadanos y a las ciudadanas como un actor pasivo que solamente va a votar, sino que realmente tengan agencia y que tengan un papel protagónico en el proceso, como votantes, pero también como veedores del proceso. A nivel de transparencia, obviamente queremos saber que la administración electoral, que la gente sepa qué está pasando, cuáles son los procesos de administración electoral, cuándo suceden diferentes etapas, dónde hay que ir a votar, dónde hay que ir a registrarse, cuándo son las etapas clave del proceso, se están llevando a cabo de manera correcta o no, quiénes están participando en ese proceso. Esto incluye, por ejemplo, en muchos de nuestros países se están siguiendo procesos de incorporación de tecnologías de información a la administración electoral, y esos procesos son procesos cerrados desde la contratación. Tener transparencia en ese sentido, asegurarnos de que todos los actores políticos y los ciudadanos tengan acceso es importante. Tener información sobre la información electoral, quiénes son los candidatos y las candidatas, a qué partidos pertenecen, dónde están, cuáles son los resultados a nivel a nivel de puesto de votación, y tener toda esa información o la mayor cantidad posible de información disponible como datos abiertos que ciudadanos, que observadores, que periodistas puedan acceder y puedan analizar, es importante. Administración sobre quiénes están contendiendo esta elección, cuáles son sus propuestas. De nuevo, no solamente es
es la parte operativa de qué está pasando en el proceso, sino tener información sobre cuáles son las propuestas y las opciones que tienen los ciudadanos y las ciudadanas, cómo se están financiando estas campañas, quién las está financiando, cómo se está gastando el dinero. A nivel de transparencia, un tema el que nos enfocamos mucho, como decía Eduardo, ahorita hay una tendencia a una mayor desinformación sobre el proceso para agitar las aguas, para deslegitimar el proceso, y todo eso le quita un poco de información o de perspectiva a las ciudadanas y los ciudadanos sobre cómo votar y por quién votar, si pueden confiar en el proceso o no pueden confiar en el proceso. Entonces, asegurar de que el ecosistema de información tenga controles y que tenga resguardos, tanto a nivel de medios tradicionales, obviamente medios sociales, y poner énfasis en identificar desinformación que puede incitar a la violencia entre comunidades, entre grupos políticos y sobre todo incitación a la violencia contra las mujeres que están participando en el proceso. Y de nuevo, una parte importante de esto, de este esquema de transparencia, es asegurar que haya espacio para la veeduría independiente. Asegurar que los observadores y las observadoras tengan espacio para tener acceso a cada una de las etapas del proceso, a cada uno de los aspectos del proceso, tanto la parte financiera como la parte operativa, como la parte política, para tener una plataforma para evaluar si el proceso tiene credibilidad o tiene integridad o si hay algunos problemas. De igual manera con periodistas, asegurar que los medios de información tengan acceso a todas las etapas del proceso para mantener informada a la ciudadanía. En cuestión de rendición de cuentas, estamos hablando de que el marco legal sea claro y realmente establezca cuáles son las faltas electorales y cuáles serían las sanciones en caso de que se incurran estas faltas, que se definan irregularidades y que se definan cuáles son los pasos que se toman para resolver recursos electorales, en qué casos entran, necesita haber investigaciones oficiales, cuáles son los tiempos en los que tienen que resolver estos casos para poder tener una resolución antes de que termine el proceso. Obviamente tenemos la rendición de cuentas financieras en cuestión de transparencia, pero también en cuestión de asegurarnos de que los partidos políticos y los candidatos estén siguiendo las reglas del juego y que haya esa paridad entre todas las fuerzas, y que si hay irregularidades se sancionen. Es ver cuáles son las fallas en la administración electoral y identificar si es por falta de capacidad o es por dolo. Muchas veces en cuestión de rendición de cuentas nos enfocamos en lo que pasó mal y tratamos y nos imaginamos lo peor, que fue básicamente algo que se hizo a propósito, y muchas veces es por falta de capacidad, y esa diferencia nos ayuda a ver cuál es la resolución. Básicamente es asegurarnos de que la persona sea responsable como individuo, o hay cambios, reformas que se tienen que dar al sistema para poder asegurarnos de que próximos procesos sean un poco más fluidos. En cuestión de desinformación, es asegurar que los actores nacionales sean responsables de lo que están haciendo a nivel de medios sociales, por ejemplo, pero que también las plataformas tengan algún tipo de responsabilidad en cómo se utilizan o qué tipo de discursos permiten en sus plataformas en nuestros diferentes países. Y algo que mencionó Eduardo que es importante es tener dentro de ese marco legal, tener la certeza de que no va a haber judicialización indebida o uso indebido del proceso judicial o de los organismos judiciales, que sea una administración de justicia pareja para todos
y que no se pueda utilizar de manera política. Y como corolario de todo esto, de nuevo, hay muchas cosas que suceden no por dolo, sino porque el sistema necesita ser mejorado. Entonces, pues básicamente parte del proceso es al final asegurarnos de que haya una discusión sobre cuáles son las reformas electorales que nos pueden ayudar a futuro a que tener una elección más incluyente y transparente. Y por último, hablamos del tema de seguridad y ausencia de violencia. Esto obviamente se da a nivel de, bueno, cómo podemos blindar a la administración electoral, asegurarnos de que la gente pueda votar y que no se quemen urnas, que no haya conflictos, de que no haya coerción dentro de los puestos de votación, que haya seguridad para los contendientes políticos. Ahorita en México estamos viendo una tendencia a ataques físicos y asesinatos contra candidatos y activistas. Igual contra periodistas y medios de comunicación. En Colombia acaban de asesinar a un periodista que habla en temas de corrupción y temas de política. Y de igual manera, la seguridad de observadoras y observadores, muchas veces estos son grupos cívicos que no tienen realmente recursos para blindarse ellos mismos. Entonces, ¿qué puede hacer el aparato electoral o el mismo Estado para asegurar de que haya un ambiente que permita la observación electoral en seguridad, un ambiente de seguridad? Y la ciudadanía en general. De nuevo, si estamos hablando de un ambiente en el que el crimen organizado tiene cooptado una región del país o un departamento, un municipio, el salir a votar en sí implica un riesgo. ¿Y qué puede hacer el órgano electoral y los entes de seguridad para asegurar que haya un ambiente en el que la gente pueda salir a gusto y en seguridad? Y obviamente estamos hablando de violencia física. También Eduardo hablaba de violencia legal contra candidatos, candidatas que pertenecen a la oposición. Violencia psicológica, violencia económica, violencia digital. Entonces, realmente, de nuevo, no estamos hablando de una definición muy acotada de qué es violencia, sino es una definición más amplia de todos los tipos de ataques que pueden sufrir los diferentes actores, incluyendo la violencia de género contra activistas y candidatas y candidatos. Y este eje tiene un impacto en la inclusión. De nuevo, si estamos hablando de ataques judiciales contra la oposición, eso impacta la inclusión de diferentes tendencias ideológicas o grupos ideológicos, impacta en la transparencia. De nuevo, si hay ataques contra medios de comunicación, los periodistas tienden a autocensurarse y esto tiene un efecto en la transparencia del proceso. Y la responsabilidad. De nuevo, si hay ataques y coerción, es muy difícil que los entes responsables, sobre todo cuando hablamos de grupos que están en el poder o grupos que están al margen de la ley, puedan tener responsabilidad o ser llevados a cuenta. Entonces, ¿cuáles son diferentes prácticas internacionales en todos estos temas? En el tema de inclusión, hay países que hablan de la inscripción automática de ciudadanas y ciudadanos en el padrón electoral. Esto nos evita problemas en los que grupos, por ejemplo, que están en áreas rurales no sean registrados o no sean inscritos en el padrón porque tienen barreras de movilidad. Hay países que establecen mecanismos para promover la participación de las mujeres en política. Hay países que se van por cuotas de género, hay otros países que lo que hacen es dar dinero o incentivos económicos a partidos políticos para incentivarlos a incluir mujeres en sus programas. En diferentes países lo que hacen es tener materiales y tener boletas electorales en diferentes idiomas.
incluyendo con plantillas en braille para la gente que no, para invidente. Hay países que tienen urnas móviles. Si alguien no puede participar porque está enfermo en casa, se pueden registrar para votar en casa, y hay urnas que van a los diferentes lugares donde están estas personas. Asegurarnos de tener puestos de votación que sean accesibles a personas con discapacidad y tener un sistema electoral que sea, que permita esa inclusión de diferentes grupos políticos y que no cierre espacios. Entonces, hay países que se han ido por sistemas de representación proporcional, por ejemplo, o un mixto que permite la visibilización de grupos políticos con menos incidencia a nivel local, pero que a nivel nacional tienen cierto grado de visibilización. En temas de transparencia, obviamente está el tema de observación electoral ciudadana internacional, es abrir las puertas para que grupos independientes puedan participar en el proceso y monitorear el proceso. Es tener una estrategia para tener datos electorales abiertos, que básicamente tiene poco costo para el ente electoral, pero ayuda mucho para transparentar el proceso. Apertura del ente electoral, que no sean reuniones cerradas, sino que realmente sea una toma de decisiones abierta. Financiamiento político transparente, no solamente hacia el ente electoral, sino hacia los ciudadanos y las ciudadanas. Y tener campañas de información sobre el proceso para que las ciudadanos y los ciudadanos sepan cómo votar y qué está pasando en el proceso. Responsabilidad, de nuevo, reglas claras. Justicia electoral independiente y expedita, que no haya judicialización del proceso y que los recursos de impugnación se puedan cerrar pronto, a tiempo, y tener un proceso consultivo hacia la reforma electoral. De nuevo, la idea no es solamente tener a la gente que vaya a votar y se acabó su rol, sino tener un proceso abierto e incluyente para ver cómo se pueden mejorar las elecciones. Y a nivel de seguridad, algo que ha funcionado en algunos países es tener un sistema de coordinación entre varios entes, entre el órgano electoral, policía, militares, pero también sociedad civil, para tratar de evaluar cuál es el tema, cuál es la situación de inseguridad y cómo se pueden atacar esos retos. Tener una respuesta rápida a incidentes de violencia. Y en algunos países, para resolver el problema de judicialización que mencionaba Eduardo, hay una veda de procesos judiciales contra gente que está contendiendo en elecciones, precisamente para evitar ese tipo de problemas. Y en todo esto, si se fijan, he mencionado el tema de observación electoral, y eso es algo bastante importante en procesos electorales actuales. Obviamente, en un Estado democrático, la soberanía reside en la ciudadanía, no en el gobierno. Y todos los ciudadanos tienen derecho a participar en la dirección de asuntos políticos directamente o por medio de representantes elegidos. Estos como votantes, activistas, candidatos, periodistas y observadores. Las y los observadores ciudadanos tienen un papel diferente o único en ese proceso, en el que no velan por los intereses de cierto grupo o del gobierno o del ente electoral, sino que velan por los intereses de la ciudadanía en general. Han sido reconocidos como defensores de los derechos políticos y civiles por la ONU, y presentan una evaluación independiente del grado de inclusión, transparencia y responsabilidad del proceso. En algunos casos pueden verificar resultados, y esto ayuda un poco a revertir la tendencia que decía Eduardo, que mencionaba Eduardo, en el sentido de que hay una tendencia hacia básicamente levantar la bandera del fraude, aún sin evidencia, como plataforma política, como estrategia política, y una veeduría independiente, un actor independiente que pueda ¿cómo se llama? Resaltar las partes positivas o tener una evaluación positiva del proceso. Eso ayuda a apuntalar la credibilidad pública en la elección. Y esto lo hemos visto en algunos países donde la gente que perdió, el candidato perdedor, sale diciendo que hubo fraude,
y la sociedad civil sale diciendo con evidencia que eso realmente no fue cierto, y eso ayuda a calmar los ánimos, ayuda a evitar procesos de conflicto postelectoral. Y ese es básicamente algunos apuntes sobre cómo se están viendo estas tendencias que Eduardo mencionaba a nivel centroamericano, a nivel global, y cómo se pueden evaluar la credibilidad o la integridad de procesos electorales. Muchas gracias. Mario, muchas gracias por tu valiosa contribución a este webinar. Los puntos que nos han compartido, definitivamente creo que igual que el señor Eduardo, han brindado una visión clara de los pilares fundamentales de la democracia electoral y los desafíos que también enfrentamos en la actualidad. Creo que en particular tu análisis sobre aspectos críticos como la inclusión, la transparencia, la responsabilidad y la seguridad en los procesos electorales son temas que ahorita mismo son de gran relevancia para Panamá rumbo a las elecciones 2024. Obviamente que debo enfatizar que tu participación ha sido fundamental también para conocer las buenas prácticas internacionales que debemos implementar para fortalecer, ¿no?, nuestra democracia y garantizar la integridad de nuestros procesos electorales. Es que nuevamente, Mario, muchísimas gracias por tu participación. Les recuerdo a la audiencia que pueden dejar sus preguntas en el espacio de preguntas y respuestas colocando su nombre, a quién va dirigida y su respectiva pregunta. Procedemos a la exposición de nuestra última ponente. La señora Carolek García es licenciada en Derecho y Ciencias Políticas con experiencia como subadministradora en la Regional de Aduanas en Panamá Pacífico. Además, se desempeña como abogada en la Oficina de Capacitación y Enlace Ciudadano de la Fiscalía General Electoral. Su experiencia en esta última posición destaca verdaderamente la importancia del cumplimiento de las leyes electorales y la participación ciudadana en los procesos democráticos. Carolek, muchas gracias por querer compartir tus conocimientos con nuestra audiencia. Te cedo la palabra. Buenas tardes a todos. Gracias, Fayón, por cederme la palabra. Vamos a iniciar. Voy a compartir pantalla con ustedes para poder explicarle con mayor detalle el... Dame un segundito. Espera, que se abrió el que no era. Ahora sí tenemos el correcto. Voy a compartirlo. Vemos ahora sí todos la pantalla. Sí, perfecto. Bueno, entonces, buenas tardes. En nombre del doctor Dilio García Torres, que es nuestro máxima autoridad, el fiscal general electoral, vamos a compartir con ustedes las funciones de la Fiscalía General Electoral y pues conocer un poco, porque nosotros como Fiscalía somos un ente de instrucción investigativa en apoyo al Tribunal Electoral en Panamá. Nosotros aquí vemos la parte investigativa de los delitos y contravenciones electorales. Esta infracción a la norma electoral que genera pues esta acción denominada delitos y contravenciones, que nosotros entonces después, posteriormente, se genera una denuncia y cae pues a la Fiscalía para que sea investigada y se cumpla con el debido proceso. Luego entonces de nuestra investigación es pasado al Tribunal Electoral, a los jueces de garantía electoral, en donde ellos entonces sancionan si consideran pues efectivamente el delito consumado. Así que vamos, esto es un resumen de qué es la Fiscalía General Electoral y vamos a conocer a continuación las funciones de la Fiscalía General Electoral. Entre las funciones que está establecida constitucionalmente en el artículo 144 de la Constitución, tenemos que como primera función tenemos salvaguardar los derechos políticos de los ciudadanos. ¿Qué salvaguardamos? Los derechos políticos. ¿Cuáles son esos derechos políticos? El derecho al sufragio, el derecho a elegir a nuestros gobernantes y el derecho a ser elegidos, porque pues uno como ciudadano también tiene la libertad de aspirar en algún momento a un cargo de elección popular.
vigilar la conducta oficial de los funcionarios públicos en lo que respecta a los derechos y deberes políticos electorales, perseguir los delitos y contravenciones electorales, nuestra máxima función, a esto nos debemos, y ejercer las demás funciones que señale la ley. Un ejemplo de las demás funciones que señale la ley, pues capacitar a la ciudadanía con respecto y hacer una conciencia de prevención con respecto a los delitos y contravenciones. Básicamente y fundamentalmente es que la ciudadanía conozca y esté prevenida de estas acciones que se dan y pues no sean presa de candidatos que le ofrezcan alguna compra de votos o alguna cambio de residencia por una cifra de dinero a veces irrisoria. Entonces, vamos ahora a ver que la Fiscalía General Electoral, pues definitivamente existe, tiene sus inicios en la Ley 4 del 10 de febrero de 1978, o la Ley Orgánica, en donde estaba el Tribunal Electoral y la Fiscalía Electoral. Luego, mediante Ley 232 del 9 de julio del 2021, se desarrollan las funciones constitucionales de la Fiscalía General Electoral y quedan pues ya plasmadas como las vimos anteriormente. Quedamos entonces empoderados de nuestras funciones para poder ejercer y poder capacitar a la población como se ha venido haciendo hasta el día de hoy. Vamos a conocer entonces que la Fiscalía General Electoral conoce o tiene competencia tanto en materia penal como en materia administrativa. Y toda esta investigación que se realiza como un ente coadyuvante, pues redunda en el interés de la sociedad y en la democracia de las elecciones que vamos a pues experimentar y vamos a tener el día 5 de mayo del 2024. Vemos ahora que la Fiscalía General Electoral tiene jurisdicción a nivel nacional. Aquí vemos todo el mapa de Panamá y se divide en 3 jurisdicciones. La primera jurisdicción corresponde a Panamá Centro, Darién, la comarca en Veragua, Unán, Colón y Panamá Oeste. El segundo distrito jurisdiccional corresponde a Veraguas, Coclé, Herrera y Los Santos. En el primer distrito jurisdiccional tenemos sede en Panamá y en Panamá Oeste. En el segundo distrito jurisdiccional tenemos sede de la Fiscalía en Los Santos, en la provincia de Las Tablas. Y el tercer distrito jurisdiccional tenemos Bocas del Toro, Chiriquí y la comarca Nové Buglé con sede en Chiriquí. O sea que el fiscal tiene competencia a nivel nacional y abarcamos toda la región. Vamos a ver entonces una diferencia entre delitos electorales, contravenciones electorales y faltas electorales. Los delitos son acciones, pues, que afectan a la sociedad, pero que lleva este matiz, que lleva con ello la sanción de privación de libertad. Las contravenciones, pues, efectivamente también son acciones que afectan a la sociedad, pero que ya no lleva ese matiz de privación de libertad, sino que la sanción que se impone es una sanción de multa. Y las faltas, pues también son acciones que afectan a la sociedad y al desenvolvimiento de las elecciones, pero también entonces son sancionadas con multa. Vemos entonces en esta pantalla los delitos que están tipificados en el Código Electoral. Estos delitos son 3 grandes grupos: los delitos contra la libertad del sufragio, los delitos contra la pureza del sufragio y los delitos informáticos electorales. Los delitos contra la libertad del sufragio son los delitos que salvaguardan el derecho de los ciudadanos a elegir y ser elegidos a un cargo de elección popular. Yo les resumo diciendo que los delitos contra la libertad del sufragio son delitos que existen o que se ven marcados en ese momento de organización de las elecciones, cuando están pues postulándose los ciudadanos a los cargos de elección popular. Los delitos contra la pureza del sufragio son los delitos que salvaguardan el libre ejercicio de emitir el voto, permitiendo a los ciudadanos elegir o ser electos sin injerencia de coacción o amenaza. Les resumo diciendo que esas acciones se ven
el día de las elecciones. La vamos a ver plasmadas el 5 de mayo. Y los delitos informáticos electorales, pues salvaguardan el bien jurídico de la seguridad informática, de igual manera el ingreso o utilización de la base de datos, red o sistemas del Tribunal Electoral, corporaciones electorales y la Fiscalía General Electoral. Son delitos informáticos que afectan primordialmente la seguridad informática, pues, de estas entidades. Vamos a ver aquí ahora a conocer conductas que quedan enmarcadas en los 3 grandes grupos que les mencioné de los delitos tipificados en el Código. Los delitos contra la libertad del sufragio tienen penas que van de 1 a 3 años de prisión, con penas accesorias como la suspensión de los derechos políticos, o sea, que la persona que va a estar sancionada por un delito contra la libertad no va a poder ejercer el sufragio. Igualmente va a estar inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas por igual periodo que la sanción principal. O sea, que si me dan 3 años de prisión, voy a tener 3 años suspendidos mis derechos políticos y 3 años inhabilitado para el ejercicio de funciones públicas. Y les agrego una más. Acá en Panamá, pues tenemos el récord policivo, eso lo tienen todos los países, tenemos el récord policivo, y entonces, ¿qué sucede? Como estamos siendo sancionados por delitos, y en este caso delitos electorales, pues el récord policivo se ve afectado. Queda manchado con esta anotación de que ha sido sancionado por delitos electorales. ¿Qué acciones quedan enmarcadas en este delito? Contra la libertad del sufragio, quienes cuarten la libertad del sufragio mediante coacción, intimidación o cualquier otro medio. Quienes violen por cualquier medio el secreto del voto ajeno. Quienes impidan o dificulten a un ciudadano postularse a un cargo interno, partidario o de elección popular. Ajá. Entonces, vamos a ver otras acciones que tenemos aquí. Quien sustraiga la identificación personal de cualquier ciudadano, retenga, rompa o inutilice la cédula de votación con las cuales se debe emitir el voto, con el objeto de interferir o impedirle el libre ejercicio del sufragio. Entonces, ¿qué quiere decir con esto? Quien sustraiga mi identificación. La cédula en Panamá es el documento que se utiliza para realizar el sufragio, para ir y ejercer ese derecho de elegir a los gobernantes. Entonces, si yo no tengo ese documento, no voy a poder ejercer el sufragio. Quien ejerza coacción u obliga a sus subalternos mediante la elaboración de listas, amenazas o presiones de cualquier naturaleza a asistir a actos de campaña o efectuar trabajos para candidatos o partidos políticos. Pues es claro, nadie puede utilizar la fuerza o la coacción para obligar a una persona a escoger un candidato que no es el de su elección. Quien abuse de la autoridad o influencia de un cargo público para actuar en beneficio o en contra de determinados candidatos, precandidatos. Igualmente, las autoridades no pueden abusar de su cargo para obligar, por ejemplo, a los funcionarios a asistir o a favorecer a un candidato o perjudicar a un candidato si no es de su elección. Ordena el cierre total o parcial de una oficina pública para que los funcionarios que en ella laboran lleven a cabo actividades proselitistas. Acá las entidades públicas son apolíticas. No se puede hablar de temas políticos dentro de las instituciones públicas, pues es un delito. Vamos a ver entonces que cumplimos con los delitos contra la libertad. Ahora vamos a ver los delitos contra la pureza del sufragio, que les expliqué que estos delitos se dan el día, pues, de las elecciones. Tenemos que los delitos contra la honradez del sufragio van de 1 a 4 años y quedan enmarcados acciones como las que posea o entregue ilícitamente boletas únicas de votación, quien emita su voto sin tener derecho a ello. ¿Por qué? Porque hay sanciones de la jurisdicción ordinaria que le impiden al ciudadano que esté cumpliendo esta sanción ejercer el sufragio. Y si ellos saben, pues, que tienen este impedimento y aún así insisten en realizar el voto, cometen un delito porque no están siendo honrados, tienen un impedimento. Falsifiquen o alteren cédulas de identidad personal o suplanten una identidad
quien utilice ilegalmente los bienes o recursos del Estado. Los recursos del Estado se utilizan para la fiesta electoral el día 5 de mayo. Y esto pues debe ser respetado y cada persona que tenga esta asignación actuar con responsabilidad. Quien obstaculice de forma grave, vamos a ver ahora, la eficacia del sufragio, son sancionados de 2 a 4 años. Quien obstaculice de forma grave el desarrollo de la votación o el escrutinio. Quien complete las actas de votación con personas no facultadas para ello, quien altere los resultados de un escrutinio y quien incurra en dolo o negligencia grave en el cumplimiento de su deber. Todo tiene que ver con la eficacia y el desenvolvimiento de las elecciones. Acá el 5 de mayo, el periodo para ejercer la votación es de 7 de la mañana a 4 de la tarde y pues durante ese periodo los presidentes y miembros de mesa asignados por el Tribunal Electoral pesa sobre ellos la responsabilidad que se dé de manera fluyente el desenvolvimiento y las elecciones del 5 de mayo. Entonces, vamos a continuar viendo ahora los delitos contra la administración de justicia. Los delitos contra la administración de justicia van de 1 a 2 años de prisión. Denuncie una infracción electoral punible a sabiendas que no se ha cometido. Quien afirme una falsedad. Quien niegue o calle la verdad y quien omita la obligación de denunciar. ¿Qué quiere decir con esto? Son todas acciones que afectan la administración de justicia desde el inicio, porque quien denuncia una infracción electoral a sabiendas que no se ha cometido, quiere decir que esa persona consciente va a ir a la fiscalía a presentar una denuncia falsa, pero le va a causar un daño a la administración porque nosotros lo vamos a recibir y se va a realizar la investigación. Una vez se realice la investigación, entonces arrojará que la denuncia era falsa y esa persona tiene que resarcir el daño con 1 o 2 años de prisión. Entonces, vamos a ver los delitos informáticos electorales que les expliqué, tiene que ver precisamente con el interferir o ingerir en las plataformas o sistemas electorales, el sistema informático del Tribunal Electoral, de la Fiscalía General Electoral y de las corporaciones electorales que se van a formar para el día 5 de mayo. Estos delitos informáticos son sancionados de 2 a 6 años. Aquí en pantalla vemos, les hablé pues de los delitos que están tipificados en el código, pero en pantalla vemos los delitos que generalmente se ven marcados el día de las elecciones. Son los que pues con más frecuencia se cometen este día, como la retención de cédula. Es una persona que le retiene la cédula a un ciudadano justamente para que no pueda ejercer el voto. Entonces, ese es un delito que se ve muy común en esta región. Los cambios de residencia doloso. En este momento ya no se ve este delito como tal porque ya no se permite realizar un cambio de residencia, un cambio de dirección. Pero consiste en cambiar de residencia hacia un sector con la convicción de que en ese sector y sabiendas, pues consciente de que en ese sector no tengo vivienda, sino simplemente lo cambio por favorecer a un elector o a un candidato de la región, del sector, ¿ok? Entonces, compra de votos es importante porque en este delito, tanto el que ofrece algo como el que lo recibe son sancionados. Entonces, si a mí me ofrecen, pues, una bolsa de comida bajo amenaza o coacción de apuntarme en una lista, dar mi número de teléfono, por ejemplo, entonces yo me siento amenazada, yo denuncio y esas personas, tanto las dos personas, pues, van a tener que enfrentar, pues, después investigaciones y la justicia. Vamos a ver entonces las fiscalías administrativas. Las fiscalías administrativas ven las contravenciones principalmente, impugnaciones al padrón electoral. Las fiscalías administrativas están bajo el paraguas del fiscal general electoral. Entonces, vamos a ver que las contravenciones son acciones
infracción o prohibición a la norma legal que produce un daño social de menor gravedad que un delito. Y esto, pues ya vemos que no llevan privación de libertad, sino que llevan una sanción. Y esta sanción va de 150 balboas hasta 25.000 balboas. Vemos en pantalla las más comunes. Es la violación a la ley seca, por ejemplo. Vamos a entender qué es esto de ley seca. La ley seca es el periodo en donde no se puede ni consumir bebidas alcohólicas ni realizar expendio de las mismas. Va a iniciar el sábado 4 a las 12 mediodía, todo el domingo, hasta el lunes mediodía se levanta la ley seca. ¿Quiénes sí van a poder pues consumir bebidas alcohólicas? Los extranjeros que se encuentren en hoteles, pero solamente en el hotel, no en el territorio nacional. No estar en el recinto de votación. En el recinto de votación solamente el día de las elecciones de 7 a 4 van a estar los miembros de mesa y el elector que va a realizar el sufragio. Nada más. Ciertos observadores, pues, bien identificados y autorizados por el Tribunal Electoral. Luego de las 4, entonces ya ingresan los observadores de partidos políticos, los observadores de las comisiones y todas las personas pues que tengan credenciales para estar autorizados y ser observadores del escrutinio que se va a iniciar después de las 4 de la tarde. Portar armas. En este día, el día 5 de mayo, solamente portarán armas la fuerza pública y los escoltas de los candidatos, igualmente los que necesiten seguridad privada, que necesiten trasladarse hacia su lugar de trabajo con un arma de reglamento. Estos últimos autorizados por el Tribunal Electoral, solamente. Vamos a continuar entonces viendo otras contravenciones como las tenemos en pantalla. Quienes paguen, reciban, prometan pagar o acuerden recibir dinero o bienes y servicios en especie por inscribirse o renunciar como adherente de un partido político. Las autoridades o agentes de autoridad que nieguen el auxilio o colaboración solicitando a los funcionarios electorales. Quienes promuevan impugnaciones temerarias, los tesoreros que no presenten sus informes de ingresos y gastos, pues ellos reciben un financiamiento público que les da el Estado para apoyar su campaña y ellos tienen que presentar ese informe hasta julio, tienen para presentar. Quienes ejerzan el sufragio al tener suspendidos sus derechos ciudadanos. Todas estas, pues, son acciones que caen y quedan enmarcadas en las contravenciones. Hasta aquí, nosotros somos competentes, la Fiscalía General Electoral, de ver delitos y contravenciones. Las faltas electorales, se las menciono, pues, son conductas que también afectan y pueden afectar el desenvolvimiento de nuestra fiesta electoral el día 5 de mayo. Por eso les menciono. Pero esto es competencia únicamente del Tribunal Electoral, a través de la Dirección de Organización Electoral. También llevan sanciones que pueden ir de 50 a 50.000 balboas. Tiene que ver específicamente con la propaganda y pues invalidar la veda electoral. Vamos a ver en pantalla las más comunes, la veda electoral. En este momento nosotros nos encontramos con la veda electoral levantada hasta el 2 de mayo. El 2 de mayo todos los candidatos deben recoger sus propagandas y pues suspender la propaganda de radio, televisión o prensa escrita. Ya no se puede hacer ninguna proselitismo ni propaganda política después del 2 de mayo. A partir del 3 de mayo hasta el 5 de mayo entramos en veda electoral. Propaganda en instituciones públicas. Es una falta realizar una propaganda o hacer alusión a un candidato en particular. Por lo tanto, esto es una falta que es sancionada, pero no se puede realizar ninguna clase de ni en favor ni en contra de ningún ciudadano. Propaganda sucia cuando se trata de invalidar a los candidatos, pues alterando cuando tiene que ver como que dañar, tiene mucho que ver con el daño que se le hace a la candidatura, pues con historias o
falsas que no vienen al caso. Entonces, se les daña la candidatura, se les daña la imagen al candidato por historias falsas que se le tratan de, anexar a su candidatura. Esta persona me interesa que la conozcan porque vamos a estar presentando por primera vez en este periodo los enlaces electorales. Igual que el Tribunal Electoral tiene los delegados electorales, nosotros tenemos esta figura, va a rendirle pues al fiscal general, va a estar bajo su tutela y va a colaborar con la ciudadanía para que no existan infracciones a la norma electoral. Va a recibir este entrenamiento y va a estar capacitado pues para desenvolver la misión que se les ha impartido, pues es la protección de la ley o las normas electorales. Y pues hemos llegado al final de nuestra ponencia. Aquí está el QR que dice cómo denunciar. Yo los invito, pues, si pueden, a accesar allí, porque tienen un formulario que se les va a desplazar. Tenemos, pues, esto también es innovador para la Fiscalía, porque pueden realizar sus denuncias a través de la página web y es mucho más fácil, mucho más cómodo para las personas, pues realizar de esta manera estas denuncias a través de la página web y serán recibidas en la Fiscalía General Electoral. Gracias por su atención. Muchas gracias, Carolek. Definitivamente que tu experiencia como abogada en la Fiscalía General Electoral nos ha brindado una perspectiva fundamental sobre la importancia del cumplimiento de las leyes electorales y la participación ciudadana en los procesos democráticos, especialmente en el contexto, ¿no?, en el que estamos ahorita, que es rumbo a las elecciones 2024 en Panamá. Y queda muy claro el crucial papel que desempeña la Fiscalía General Electoral en la protección y preservación de la integridad de nuestros procesos electorales, mayormente para prevenir y sancionar estas conductas y garantizar elecciones libres y justas. Entonces, te agradezco sinceramente tu contribución a este webinar y por compartir tus conocimientos con nosotros. Ahora Gracias a daremos todos. inicio. Gracias. Ahora daremos inicio al espacio de preguntas y respuestas. Primero agradecer a la audiencia porque tenemos más de 30 preguntas. Para poder gestionar esto de una manera eficiente, el tiempo asignado para este espacio son de 10 minutos, entonces lo que voy a hacer es proceder a hacer una pregunta a cada ponente. En caso de disponer obviamente de tiempo adicional, pues se llevará a cabo otra ronda de preguntas. Si alguno de los otros ponentes, a quien no va dirigida la pregunta, desea adicionar algo a la respuesta, con toda libertad lo puede hacer. La primera pregunta la realiza Gabriela Rangel y es para el magíster Mario Mitre. Y dice, las redes sociales juegan un papel fundamental en las campañas electorales. Por un lado es positivo porque nos permite tener acceso a conocer las propuestas. Sin embargo, también posee impactos negativos, ya que da lugar a difundir información falsa que al final perjudica e influye gravemente. Es decir, dar pie a rumores que generen confusión en la población. La pregunta es, ¿este tipo de acciones pueden considerarse como violencia tecnológica? Sí, yo digo que depende del enfoque y depende de los mensajes. Yo creo que hay ejemplos obvios de violencia tecnológica contra candidatos y candidatas en los que se incita a la violencia. Y eso yo lo categorizaría como violencia tecnológica. Hay otros que son más ambiguos, que es más para promover la confusión sobre el proceso y bajar la confianza ciudadana en el proceso. Eso no sé si lo categorizaría como violencia, pero sí es una clave bastante preocupante de los procesos electorales en este momento. Obviamente ha habido, antes de las redes sociales había intentos de generar confusión sobre las elecciones. Esas son nuevas tecnologías, son nuevas herramientas que se están usando para amplificar esa tendencia o esa estrategia.
Pero de nuevo, yo creo que hablar de violencia, yo lo vería un poco más acotado en cuestiones que realmente afectan específicamente a diferentes personas que pueden ser, incitar a violencia física. Ok, muchas gracias. La siguiente pregunta va dirigida a la licenciada Carolet García. Es de una estudiante de la Universidad de Panamá, Jennifer Batista, y la pregunta es la siguiente. ¿Cuáles son las principales amenazas al derecho al voto en la actualidad, como la manipulación electoral, la desinformación y la falta de transparencia? Estaba con el micrófono apagado. ¿Me podría repetir la pregunta? Por Claro que favor. sí. Sí, la pregunta es de Jennifer Batista, estudiante de la Universidad de Panamá, y su pregunta es, ¿cuáles son las principales amenazas al derecho al voto en la actualidad? Las principales amenazas, pues definitivamente son las que realizan los candidatos hacia los electorados. Entonces, se estaría convirtiendo en estos delitos y estas acciones que yo les mencioné, tales como el de la compra de votos, para mí es una de las amenazas, porque la población hemos tratado de cubrir todos los segmentos de la población. Pero para mí es muy importante que las personas pues conozcan de esto, porque a veces las personas pues por desconocimiento o por ignorancia se dejan amedrentar o amenazar por autoridades del sector. Y les hablo más hacia los lugares rurales, donde las personas pues tienen menos estudios, menos conocimiento. Y como son la autoridad del pueblo, por decirles, entonces se dejan amedrentar de esa manera, se dejan amenazar. Y esto en cierta manera por una compra de votos. Ellos aceptan esa amenaza por no tener problemas con las autoridades de su sector, pues ellos viven allí. Entonces, pues esto de cierta manera afecta la democracia y afecta el desenvolvimiento de las elecciones porque no está siendo pues del todo la población libre de escoger a sus gobernantes, sino que hay ciertos segmentos pues que se encuentran amenazados o coaccionados. Listo, muchas gracias. Esta pregunta ya la contestó el magíster Eduardo, pero me parece interesante para que la audiencia que está presente pues pueda escucharla. La pregunta, perdón, la hizo Einar Zamudio y dice, ¿considera que la brecha de género en el ámbito electoral genera algún tipo de favoritismo al postularse como candidato a un cargo político? Hola, Hola, sí, me ahí lo escuchan. escuchamos, Eduardo. Sí. Perfecto, perdón, pero tengo deshabilitado el video, entonces por eso no estoy. Pero ahora sí ya, es que tuve que moverme, perdón, estoy en medio de aeropuerto, mil disculpas. Sobre la pregunta, lo que yo le planteaba que en general el debate sobre la brecha de género en la participación en procesos electorales tiene varios rostros. Tiene el rostro, digamos, de prácticas tradicionales de los partidos políticos que tienden a privilegiar, digamos, liderazgos masculinos. Así que es un esquema inercial de los partidos políticos. Aquí tenemos un fenómeno de embudo a la inversa, ¿no? Hay una ampliación sostenida de la participación política de las mujeres en la base de los partidos, de la misma manera que se ha ampliado notablemente la participación de las mujeres en los padrones electorales, pero ese nivel de participación en la base empieza a adelgazarse conforme las mujeres optan o no, o tienen condiciones o no para optar a cargos de dirección interna en los partidos y a cargos de representación popular a través de candidaturas. También la brecha de género tiene otro rostro, tiene el rostro, digamos, de las dificultades o las diferencias de acceso que las mujeres tienen al financiamiento político para competir en las campañas electorales. Hay una tendencia a que la mujer recibe menos recursos en promedio que los hombres para acceder, digamos, a la competencia electoral o a la contienda electoral, como le dicen los mexicanos.
Tiene un tercer rostro, el rostro diferenciado de las manifestaciones de violencia. Las mujeres enfrentan una gran diversidad de manifestaciones de violencia que los hombres no enfrentamos a la hora de competir en elecciones o de participar y ejercer derechos políticos. No solo violencia física, violencia sexual, sino violencia simbólica. Hay juicios de valor sobre las condiciones de idoneidad de las mujeres que no se replican para los hombres, a pesar de que, digamos, enfrentan ciertos procesos electorales con mayores capacidades acumuladas que ciertos varones que compiten en la política. Y sin lugar a dudas también reflejan déficits institucionales y déficits de carácter normativo. Es decir, en qué medida las normas garantizan condiciones de equidad y en qué medida las instituciones velan porque las normas se apliquen de manera efectiva. Entonces yo te diría que refleja, digamos, una dimensión legal, una dimensión institucional, una dimensión cultural, una dimensión política de relaciones de poder que tenemos que trabajar para que generemos pisos, digamos, de mayor equidad y competitividad. Lo que sí no hay duda es que no partimos del mismo punto, no corremos en las mismas condiciones y eso es un factor que afecta la integridad de las elecciones, pero además fundamentalmente la calidad de la democracia. Ok, muchas gracias, señor Eduardo. Y muchas gracias también por que sé que tiene que viajar y bueno, ha estado aquí toda la sesión. Bueno, tenemos una última pregunta. La vamos a hacer abierta para que puedan responder nuestros tres ponentes. Es de la participante Génesis Muñoz y dice, ¿cree usted que las leyes deben ser modificadas para mejorar la seguridad pública? Bueno, miren, si me permiten, esa es una pregunta sumamente interesante. Cuando hablaba en mi intervención, yo les decía que las preocupaciones sobre las elecciones han tenido como varias generaciones. La primera estaba muy enfocada en la realización regular de elecciones y en la aceptación de resultados como condición de alternancia. La segunda incorporó las preocupaciones por la transparencia, la equidad y la competitividad. Más recientemente hemos aprendido a entender que, como es natural, las elecciones están determinadas por los contextos de relaciones de poder, los contextos de calidad y densidad institucional, los contextos sociales de inclusión o exclusión, los grados de desigualdad o igualdad. Y sin lugar a dudas, en toda nuestra América Latina y Centroamérica es una región crítica en esto, los desafíos derivados de la seguridad de las personas, la seguridad ciudadana, la seguridad pública y las distintas formas de violencia que afectan de manera diferenciada a las personas que compiten en elecciones o que participan o que hacen ejercicios de derechos políticos. Entonces, la respuesta a esto es sí, necesitamos mejores normas, pero no solo mejores normas, necesitamos mejores sistemas institucionales de respuesta a los desafíos de la seguridad. No solo mejores policías, por supuesto que ocupamos mejores cuerpos de seguridad, no solo enfoques de control y represión del delito en distintas expresiones. Requerimos enfoques sistémicos de prevención, detección temprana, control y sanción de estructuras criminales y de prácticas criminales. Y requerimos enfoques para reducir la distorsión que actores criminales pueden tener sobre las elecciones, sobre el Estado y sobre la democracia. Entonces sí, le respondo, sí necesitamos mejores leyes, pero no solo leyes, sino auténticos sistemas institucionales y un enfoque creciente de corresponsabilidad en donde nosotros ciudadanos y ciudadanas nos involucramos en la definición de los enfoques de seguridad que queremos implementar para reducir el impacto que la inseguridad tiene sobre la democracia y las elecciones. Sí, señor Mario, tiene la mano levantada. Gracias, Farhan. Yo completamente de acuerdo con Eduardo. Lo único que complementaría es, uno, de nuevo, desde el punto de vista de la inclusión, es ese debate o esa discusión sobre cuáles son esas leyes o cuáles son esos sistemas, debería ser una discusión abierta, incluyente de ciudadanas, de ciudadanos de diferentes fuerzas políticas. Y dos, es que ese tipo de leyes también debe estar balanceado con
asegurar esa equidad de cancha y que no sean leyes que puedan ser utilizadas más adelante para tratar de afectar la capacidad de diferentes grupos de políticos de participar en la elección. Excelente, muchísimas gracias. Creo que, bueno, voy a opinar algo aquí, y es lo que han hablado todos ustedes acerca de la inclusión, de la transparencia, para caminar hacia una democracia electoral efectiva, que eso es lo que queremos. Para ser respetuosa con el tiempo de todos ustedes y la audiencia, vamos a dar por concluido nuestro evento. Fue un placer para la Oficina Regional del ICAP en Panamá contar con su participación. Muchas gracias de verdad a todos y todas por acompañarnos en este webinar sobre democracia electoral rumbo a las elecciones 2024. Las contribuciones de nuestros distinguidos ponentes, así como las preguntas e interacciones de nuestra audiencia, han enriquecido enormemente esta discusión. Esperamos que las reflexiones y aprendizajes obtenidos aquí hoy nos inspiren a seguir trabajando juntos en la construcción de una sociedad más democrática y justa para todos. Les recordamos que pueden seguirnos en nuestras redes sociales, @ICAP_1954, para conocer sobre nuestros programas de formación continua y próximos eventos. Muchas gracias nuevamente a todos por acompañarnos y tengan feliz tarde. Gracias.